Sentí en mi corazón compartir con ustedes, hoy es domingo de enseñanza, ¿verdad? Es el primer domingo de abril y normalmente en el primer domingo de mes traemos una enseñanza, que es un plato fuerte, ¿verdad? Así que les pido primero que tengan su atención, mucha energía en esta mañana para poder no distraerse y captar algunas de las cosas que se pueden ver pequeñas, pero no quiero que se le pase por alto nada. Yo quiero que usted pueda recibir hoy este importante tema que tenemos. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí está. Muy bien, ahí estamos entonces. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes el tema, el tercer ay y el misterio de la iniquidad. Aquí hay muchas cosas, se puede predicar en muchas direcciones. Realmente un culto no alcanza para poder agotar este tema. No lo queremos agotar, pero queremos abordar algunas cosas que tal vez no se conversan normalmente. Y creo que el contexto actual, político y económico, e incluso militar, en la situación que está pasando en el mundo, es muy apropiado el poder hacer estas cosas. Así que los voy a invitar a que se pongan de pie para que hagamos la lectura de la palabra y luego hagamos una oración pidiéndole al autor de la Biblia que nos bendiga, ¿verdad? ¿Cuántos quieren de verdad ser bendecidos? Yo estaba ahora allá atrás en la oficina y estaba orando al Señor y le estaba diciendo, Señor, necesito que tú me concedas el entendimiento. Y yo estaba orando y le decía, Señor, si tú no me das el entendimiento, voy a ser un hombre que fracase en explicar esto. Si este pueblo, tú no le das revelación, vamos a fracasar miserablemente también en esta mañana. Necesitamos de Él es el centro de todo esto. Si su espíritu no toma el control, sencillamente seremos como cualquier otra religión derrotada. Lo que hace la diferencia, lo que marca la diferencia, es que Él cumpla su promesa y que nosotros creamos con todo nuestro corazón, porque Él está esperando ver nuestra fe. También tengamos ahora que vamos a orar en oración a nuestro hermano Leyman. Nuestro hermano Leyman hoy predica en San Ramón. El próximo domingo va a ser el hermano Esteban. Y domingo de resurrección seré yo nuevamente. Estaremos turnándonos. Y allí invitamos cordialmente al hermano Denga que cuando sienta en su corazón y las posibilidades, tenga la oportunidad que también se nos una para poder meter el hombro en la rueda, como decía nuestro hermano Harry. Muy bien. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 9, verso 12 al 16, y luego leeremos otra porción también de Apocalipsis. Dice así la palabra, verso 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora vamos a leer Apocalipsis 11, del verso 13 al 14, el cual dice, solamente un par de páginas después, dice así, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos ante ti, dándote las gracias por toda la bendición que tú nos das. Señor, tal y como le estaba compartiendo ahora a tu pueblo, yo estoy enteramente convencido en mi corazón de que es tu Espíritu Santo quien puede darle entendimiento a mis palabras, quien puede darle revelación al corazón del oyente, sea los que están aquí en esta congregación hoy reunidos,
o los que se han conectado por medios virtuales, Señor, pero dependemos absolutamente de ti. Y yo sé que en tu plan es tu perfecta voluntad que sea de esa forma, porque yo recuerdo que tu profeta dijo en Dios en Simplicidad que el hombre no fue hecho para valerse por sí mismo, pero el hombre fue hecho para depender absolutamente de Dios. Y venimos como un bebé de brazos, totalmente dependientes de lo que tú quieras hacer con nosotros. Mira la necesidad, mira el tiempo que estamos viviendo y recordamos, Señor, delante tuyo, lo que dijo el profeta que tú enviaste, cuando él dijo, la predicación te condena, pero la enseñanza, la instrucción te posiciona. Padre, hoy queremos traer una enseñanza, pero no podremos hacerlo si el gran maestro no imparte la clase. Así que venimos ante ti con nuestro corazón humillado, pidiéndote, Señor del cielo, que tú reveles estas cosas a tu novia que te ama. Padre, y te prometo, Señor, como parte de esta novia, que eso que tú nos das será guardado en el corazón, será atesorado y será puesto por obra, Padre. Danos entendimiento, otórganos esa gracia y habla a nuestros corazones. Que lo que vaya a ser enseñado en esta mañana, sencillamente nos ayude a pararnos mejor de lo que lo estamos haciendo. Estas cosas te las pedimos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, mientras que yo como tu siervo inútil, el más pequeño de todos, pero tu siervo al fin, yo vengo, Señor, y tomo control de esta audiencia y de todo espíritu y de toda cosa, lo ato en el nombre de Jesús, para que tus hijos se puedan sentar en lugares celestiales y comer de este maná. Padre, que sea hecho de esta forma, en tu santo nombre lo pedimos. Amén, amén y amén. Que les bendiga, hermanos, tomen asiento. Muy bien, vamos a tratar de avanzar con este tema. ¿Qué dice el profeta de estos tres ayes? Se sabe la exclamación, ¡ay! ¡Ay! Es como cuando hay un dolor, ¿verdad? En otra parte, el profeta habla de eso como contracciones en un dolor de parto, ¿verdad? El mundo está en dolores de parto. Así que, ¿qué dice el Señor respecto a estos ayes? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dijo el profeta respecto a estos tres ayes? Bueno, en la marca de la bestia, predicada el 13 de mayo del 54, en el párrafo 31, él dijo, hubo tres ayes que lo siguieron. El primero ocurrió en la Primera Guerra Mundial. El segundo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ya eso le da a usted un escenario bastante claro. Ya ven a lo que vamos a entrar ahora. Muy bien, estamos al final del camino. También en las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, predicados en la mañana del 30 de julio del 61, a partir del párrafo 117, dice así, yo puedo mostrar que algo sucedió en 1919, pero eso fue cuando llegó el mensaje del tercer ángel y salió el ay. Exactamente, dice, pero no fue. Dice, eso fue cuando la guerra terminó de una manera misteriosa. Eso lo tenemos en el capítulo 7. Cuando lleguemos allí, cuando lleguemos al capítulo 7, todos ustedes me han oído predicar eso muchas veces, ¿ven? Cuando el mensaje del ángel dijo, detengan los cuatro vientos de la tierra hasta que sellemos los judíos, los siervos, y entonces ellos continuarán esperando hasta que toda la edad gentil había terminado. En el párrafo 39, este es un párrafo muy importante. Este mensaje lo conocí oyendo, practicando mi inglés. El hermano Mike Siebert me había regalado muchos CDs de prédicas del hermano Perry Green. Entonces yo practicando mi inglés ponía las prédicas del hermano Perry Green y hubo algo que me llamó notablemente la atención. Y creo que el Espíritu Santo me decía, ¿estás oyendo eso? Y entonces, primero encontré la cita en el inglés y la tradujimos al español. En el párrafo 39 del mensaje de la resurrección de Lázaro, predicado el 29 de julio del 51, el profeta dijo, la advertencia de Dios, como en los días de Noé, preparando al pueblo, algo está por suceder. Vea la parte remarcada. Los poderes atómicos y demás están a punto de irrumpir sobre nosotros. La parte que quiero resaltar es esta. Millones
millones morirán en una fracción de segundo. Pero, oh Dios, preparando a su iglesia para el rapto, la venida del Hijo de Dios. Entonces, antes de que Dios envíe algo a la tierra, siempre envía su mensaje. Dios envía a sus ángeles para vindicar o verificar ciertas cosas. Piensen en eso. Millones morirán en una fracción de segundo. Esta es la ubicación de cada ay, según lo que dijo el profeta y según lo que está escrito en la Biblia, en Apocalipsis. El primer ay es la Primera Guerra Mundial, según Apocalipsis 9, del 12 al 16. El segundo ay es la Segunda Guerra Mundial, según Apocalipsis 11, 14. Y según ese mismo texto, el tercer ay sería la Tercera Guerra Mundial, según lo que dijo el profeta, conforme a la Biblia y conforme al mensaje. Ahora, el profeta está hablando en esas citas de Apocalipsis 7. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 7? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Vamos a ver qué significan estos vientos. Dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el nombre de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Quiero ser muy claro, estos 144,000, el profeta dijo claramente que son judíos. Existen ciertas religiones que tratan de poner ahí a la novia. No, los 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Diría en el cuadro que nos pinta el profeta cuando habla de José y sus hermanos, de José como Cristo, revelándose a sus hermanos, el pueblo de Israel, que lo que provoca, ¿recuerdan ustedes aquella parte donde la Biblia dice que se le conmovieron las entrañas a José? Bueno, dice, ¿qué es lo que va a conmover las entrañas de Cristo? Dice, cuando vea esos 144,000, a ese Benjamín, cuando lo que conmovió a José fue ver a Benjamín, su hermano pequeño. Y dice, cuando él vea a este último remanente del pueblo de Israel, eso lo conmoverá a él, ¿verdad? Entonces, estos son judíos propiamente. En el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, en el párrafo 40, él dice, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 7, y encontraremos aquí en donde lo dice. Yo vi 4 ángeles parados en las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos. ¿Qué significa esto? Bueno, el profeta dice que estos 4 vientos significan guerra y contiendas. ¿Ustedes han oído alguna vez la expresión vientos de guerra? Están soplando vientos de guerra. Dice, bueno, él dijo, vientos significa guerras y contiendas, para que el viento no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estaban deteniendo la guerra. Esos 4 ángeles estaban deteniendo la guerra. En el párrafo 218 de Preguntas y Respuestas, parte 1, del 3 de enero del 54, él dice, y los vientos fueron sueltos otra vez. Ahora fíjese, desde la Primera Guerra Mundial, siempre ha habido una constante persecución en contra de los judíos. Hitler se levantó para la Segunda Guerra Mundial y cuando lo hizo, él empezó ¿a qué? Él iba a conquistar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Él iba a destruir a todo el mundo. Sí, él lo iba a hacer. Sigue diciendo, todo tenía que ser comunismo. ¿Se recuerdan ustedes cuando me iban a meter a la cárcel aquí? Estaba predicando esa noche esta misma cosa aquí en el Salón del Río. Sí, señor. Y yo dije, va a haber 3 ismos. Y todos van a llegar a ser un ismo.
Y ese ismo va a traer una persecución que va a traer a Jesucristo otra vez a la tierra. ¿Está oyendo cómo se desencadenan los eventos? Estos tres ismos van a producir una persecución y el resultado de esa persecución es que va a traer a Jesucristo otra vez a la tierra. Ahí mismo, en ese mismo párrafo sigue diciendo, y eso es exactamente lo que sucedió. Y ese ismo era comunismo. Y Hitler con el nazismo y los otros con sus ismos, como el fascismo de Mussolini, y luego Hitler y Stalin. Y yo dije, uno de ellos va a tomar preeminencia. No sé cuál de ellos será, pero creo que va a ser el rey del norte. Esta es una alusión a lo que dice la Biblia sobre el rey del norte. ¿Alguien sabe con quién es comparado el rey del norte? Es con Rusia. Rusia es el reino del norte. Ahora vean, en el mensaje, Señor, es esta la señal del fin, predicado el 30 de diciembre del 62 en la tarde, él dice, noten, si da un sonido incierto, no escritural, ¿quién se puede preparar? Pero una trompeta, ¿notaron ustedes cómo cada una de las edades comenzó? Les dije que cuando entraba cada iglesia, hubo una trompeta que sonó y luego un sello fue abierto. Y una trompeta significa guerra. Y si no da un sonido escritural, entonces, ¿qué? Pero permítame traerles a la memoria, esto a la memoria, no fallen en verlo. Noten, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos eso. Pablo fue el primer mensajero. Y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. Él vino para traer una declaración de guerra. ¿En contra de qué? En contra de la iglesia ortodoxa, por no haber creído en la señal del Mesías que Cristo les había producido. Entonces, esas cosas estamos hablándolas a nivel natural, pero también tienen un impacto a nivel espiritual. En el primer sello, predicado el 18 de marzo del 63, párrafo 63, el mensajero dice, fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. Primero, ¿qué sucede? Un sello es abierto. No se pierdan esto, por favor. Traten de tomar el orden que está dando el profeta. Dice, un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta. ¿Para qué? Dice, declarando una guerra. Una plaga cae, oiga, también habla de plaga, una plaga cae y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora quiero contarles un testimonio. Hace algunas semanas, meses ya creo, hace varias semanas, cuando estuvimos mi esposa y yo dando el brazo de compañerismo a la familia e iglesia del hermano Eliodoro, el fallecido hermano pastor allá en América, estábamos compartiendo con el hermano Mónico, pastor de la iglesia en San José. Y el hermano me estaba testificando, dice que antes de que empezara la pandemia, él, en el grupo de oración, los varones son bastantes, me decía que eran como 70 varones que se reúnen antes de que empiece el culto, se van a la parte de el gimnasio o el edificio que está arriba y allí se juntan a orar antes del culto. Y dice que estando en oración, el Señor habló a su corazón, dice, que él sintió que el Señor le advirtió y él le testificó, y hay hermanos de su congregación, hay varones de su congregación que son testigos de eso. Él les dijo que él sentía que venía una plaga de parte del Señor. Y dijo, y después de la plaga viene una guerra, dijo él. Yo le decía, vea qué curioso, hermano, vea el Señor cómo le habló a usted, porque indudablemente vino la pandemia y ahora estamos viendo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que está trayendo consecuencias a nivel mundial. Usted dice, aquí no nos pasa nada por la guerra de Ucrania. Vaya, vea cómo está el precio de la gasolina. Vaya, estudie lo que le está pasando al dólar. Es un impacto global completamente. Muy bien, pero avancemos. Allí mismo en el primer sello, en el siguiente párrafo, 64, dice, ahora,
¿Para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado completamente. Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios y luego sale ante el pueblo después de que le es dado el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y a qué da lugar? A una guerra. Y dice muy claramente él ahí, una guerra espiritual. Son cosas que se dan, me parece, alguna vez, no sé si usted lo ha leído alguna vez en el mensaje, pero en alguna ocasión le preguntaron al profeta, cuando él anunció, juicio viene sobre la costa oeste, que hubo un terremoto en Alaska, que hubo una gran tormenta, y le preguntaron, hermano Branham, los que estuvimos con usted, que lo oímos decir, juicio viene sobre la costa oeste, notamos que usted tomó una piedra y usted arrojó la piedra. ¿Qué significa eso? Y él dijo, es sencillamente uno hace algo en este mundo, en esta parte material, física, para representar o simbolizar la parte espiritual. ¿Recuerdan ustedes a Moisés tomando un puño de polvo y llamando piojos? Es una parte, hay un aplicativo natural y hay un aplicativo espiritual que van en paralelo. Entonces, se da en el plano natural una guerra, pero también en el plano espiritual está aconteciendo un conflicto armado. En el párrafo 29 de las edades de la iglesia del año 54, él dice, y con la ayuda de Dios y con el libro de la historia, yo puedo probarles que estamos viviendo en la séptima trompeta, para la séptima plaga y para que el séptimo sello sea abierto y la séptima copa sea derramada. Cuando la sexta suena, tal vez lleguemos a eso el viernes en la noche, cuando la primera guerra mundial, dice, pues la sexta trompeta sonó exactamente de acuerdo al tiempo del cual Dios habló exactamente, geográficamente, siguiendo el sello antes de eso. ¿A dónde los quiero llevar? A esto. Él dice, y cuando el misterio fue revelado ahí, para el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos han oído hablar? Quiero que me levante la mano, ¿quién ha oído hablar de el gran avivamiento de Azusa Street en California? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Bueno, dice, y cuando el misterio fue revelado ahí, para el bautismo del Espíritu Santo, está hablando de ese tiempo, que hubo un derramamiento, dice, y la gente en aquel entonces, que creo que fue como en 1909, 1906, por ahí, dice, y la gente de aquel entonces, ¿cómo es que la iglesia no subió? Y aquellos que se estaban moviendo, rehusaron andar en la luz y se regresaron. Y la plaga se desató en aquel tiempo y se derramó sobre la tierra, la cual fue la influenza, que mató a toda la gente como lo hizo a millares de millares. No fue a millares, fue aproximadamente al 1% de la población mundial. Él la llama la influenza, pero de lo que está hablando es de la gripe española, que fue para ese tiempo. Ahora, cuando él dice, y aquellos que se estaban moviendo rehusaron andar en la luz, estamos hablando de que hubo un avivamiento, pero ese avivamiento fue rechazado por la gente. Estamos hablando de que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, de que Dios se manifestó y la gente le dio la espalda a eso. ¿Qué dijo Cristo? En esto radica la condenación. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que entendemos que esto ocurrió allá en calle Azusa, en Los Ángeles, California. Y vea qué curioso. Si usted se fija, se va a dar cuenta de que ese lugar, a mí me gustaría visitar California para conocer Azusa Street, para ir ahí. Pero uno de los lugares más terribles en lo que es vicio, en lo que es lo que está haciendo Hollywood, en lo que es la inmoralidad también, es allá en California, en Los Ángeles propiamente. Es un epicentro de muchas cosas que están ocurriendo a nivel global. Así que nos damos cuenta de que si usted analiza el orden de las cosas, cuando hay una guerra, cuando se abre un sello, cuando viene la palabra, cuando se da un avivamiento, viene acompañado normalmente del rechazo a la palabra, y esto solamente está precediendo lo que viene, que es la plaga y un conflicto, una guerra.
un conflicto bélico. Véalo ahí, en el correr de los 4 jinetes y sus efectos en la historia. Primero tuvimos un caballo blanco. Sabemos que es el mismo jinete y que es el mismo caballo, sencillamente que cambia de color, ¿verdad? Eso el profeta lo aclaró en las edades y también en los sellos. El caballo blanco venía con un arco sin flecha, un mensaje de paz. ¿Recuerdan lo que era ese mensaje de paz? Cuando el mensajero dice, no sé si ustedes recordarán que él dice que él compara el misterio de la iniquidad, que ya nos vamos aproximando a ese tema. Él compara este poder de anticristo con la historia de Mickey Mouse. Y él dice, cuando Mickey Mouse, ahora tenemos muñecos de Mickey Mouse, películas animadas con Mickey Mouse, hay todo un reino, el reino, ¿cómo le llaman? Walt Disney, Disney World, digamos, el reino de Mickey Mouse, dice. Pero cuando Walt Disney era nadie, él estaba en su habitación muy pobre y un ratoncito se asomaba por ahí. Y entonces él se le dio la idea, pensó en el ratoncito y empezó a dibujarlo como si fuera una caricatura. Dice, ¿notaron eso? Comenzó como una idea. Por allí oí un ministro hermano decir una murmuración religiosa. Algo que empezó a correr en medio de la iglesia. Una murmuración religiosa. Comenzó como un pensamiento. Así empezó el misterio del anticristo, con un arco sin flecha, con un pretendiendo ser un mensaje de paz. Pero luego se tornó al caballo rojo, al bermejo, y vino el martirio de los santos que murieron en el Coliseo Romano, todos los santos perseguidos. 68 millones de mártires se registran en el martirologio cristiano. Y luego vino el caballo negro en las edades oscuras. Para ese tiempo, más o menos para el final de la edad, 50, 60 años después de que ya había partido Lutero, encontramos que también apareció la famosa peste negra. Y luego apareció la fiebre amarilla. Y vea cómo el orden va simbolizando muchas cosas porque después del caballo negro tenía que venir el caballo amarillo, pero eso todavía está pendiente. Usted puede ver en la gráfica que le estoy mostrando que vino el avivamiento de Azusa Street en California, que vino la gripe española, y el caballo amarillo es una manifestación que está pendiente, el jinete del caballo amarillo. Pero es el mismo poder desde aquel tiempo. En el mensaje, la edad de la iglesia de Pérgamo, del 7 de diciembre del 60, el profeta dice, y la mujer estaba vestida de púrpura. Está hablando de la gran ramera. Dice, la mujer, párrafo 177, la bestia era escarlata, pero la mujer estaba vestida de púrpura. Ahora, ¿no les advertí el otro día de que hay 3 cortinas? Vea, él habló de 3 sismos y aquí está hablando de 3 cortinas, dice. No sé cuánto tiempo yo viva, pero recuerden esto. Como les dije hace muchos años, vigilen a Rusia. Hay 3 cortinas, recuérdenlo. Está la cortina de hierro, está la cortina de bambú, que es China comunista, ¿verdad? China roja, dice él, y demás. Y está la cortina púrpura. Ustedes vigilen esa cortina. Esa es la engañadora. ¿Qué es la cortina púrpura? El Vaticano, Roma. Eso es lo que quiere decir. Está la cortina de hierro, que era lo que separó a Europa entre Europa democrática y Europa comunista. ¿Recuerdan el famoso muro de Berlín? Está la cortina de bambú con China comunista y está la cortina púrpura con Vaticano, con la Iglesia Católica. En el mensaje, la edad de la iglesia de Tiatira, del 8 de diciembre del 60, él dice, yo estoy en contra del comunismo, es antidios. Claro que lo es, pero no le presten tanta atención a esa cortina de hierro, sino que vigilen esa cortina púrpura. Lean el libro de los mártires de Fox y vean eso, correcto. He de decir algo aquí que quiero añadir. Si usted se fija, se ha levantado una nueva izquierda en Latinoamérica. Hay varios países que son de izquierda y por lo tanto son países que les interesa tener buenas relaciones con el antiguo imperio comunista. Ya supuestamente Rusia no es comunista, sin embargo, son los países no alineados, los de izquierda, los que tienen mejor compañerismo
con países como Rusia, entre ellos Venezuela, por ejemplo. En algún momento hubo un conflicto armado. Recuerdo que Colombia en Sudamérica es el gran aliado de Estados Unidos. Y en algún momento Colombia vio que la guerrilla estaba bien equipada y se pusieron a perseguirlos y llegaron hasta la frontera con Ecuador y cruzaron la frontera con Ecuador. Y el presidente Correa reclamó. Y en aquel tiempo Chávez dijo que eso era una atrocidad, un abuso. Y entonces el presidente de aquel entonces de Colombia enseñó el decomiso cuando arrestaron a esos guerrilleros y sus armas. Tenían armas rusas, soviéticas. Y entonces encaró a Chávez y le dijo, ¿de dónde salieron estas armas? Porque pudiéramos localizar de qué, el parque, el inventario, de dónde vino y a quién le fue entregado aquí. Cuidado, y no fue con Venezuela. Parecía que Venezuela estaba ayudando a la guerrilla para desestabilizar al aliado de Estados Unidos, que en aquel momento, y sigue siendo Colombia, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo esto está partiendo al mundo. En el párrafo 329 del mensaje de la restauración de la novia, aquí vamos a leer varios párrafos. Tengan por favor mucha paciencia y presten mucha atención. En el párrafo 329 dice, hay una cortina de hierro, hay una cortina de bambú y hay una cortina púrpura. Hermano, no le tema a esas otras. Más bien vigile esta cortina púrpura. Ella está sentada aquí sobre el trono, hoy en este país. Dice, recuerden, fue igual que con Acab, con Jezabel detrás de él. Dice, la Biblia llama a la Iglesia Católica Jezabel, prostituta. Aquí es donde se va a poner fuerte la cosa, ¿verdad? Le pedimos a los que están conectados por los medios virtuales, que no conocen de estas cosas, que oren al Señor para que les dé entendimiento, porque algunas de esas cosas que vamos a decir son fuertes, pero queremos decirlas respetando la revelación del mensaje. Dice, la Biblia llama a la Iglesia Católica Jezabel, prostituta. Mensaje de la restauración del árbol novia del 22 de abril del 62. En el párrafo 329 dice, y Acab no era un hombre malo. Yo no digo que el señor Kennedy, aquí está comparando a Acab con Kennedy, y dice, yo no digo que el señor Kennedy no sea un hombre amable. No sé nada acerca de él es un hombre. Eso es todo lo que sé. Él es el presidente. Yo creo que él será un buen presidente. No es él, dice. Es el sistema detrás de él. Ponga atención. Es el sistema detrás de él. ¿Sabían ustedes que el presidente Kennedy fue el primer presidente católico que tuvo Estados Unidos? Ahora van, por eso quería traer esto y estas citas, porque dice como que el hermano Eric está ampliando mucho el cuadro. Es que tengo que ampliarlo para que podamos ver. Algunas veces para poder entender lo que usted está viendo, tiene que dar un paso atrás para dejar de ver el árbol y apreciar el bosque que tiene delante suyo. Pero entonces dice, no es el señor Kennedy, él es presidente, yo creo que él será un buen presidente. No es él, es ese sistema detrás de él. Esperen hasta que ella, está hablando de la Iglesia Católica, esperen hasta que ella se incruste como parásito en el gabinete y en todo lugar donde ella pueda. Luego observen lo que sucede. Miren lo que causó en otras naciones. Miren lo que siempre ha hecho. Aquí tengo una comparación para que la vean. Vamos a ver cómo la pueden apreciar. ¿Puede ver usted un patrón ahí? ¿Sabía usted que el presidente, tengo a la izquierda una fotografía del presidente John F. Kennedy y tengo a la derecha al segundo presidente católico que ha tenido Estados Unidos, Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Veamos las coincidencias, primero de Kennedy con Acab. Algo interesante, ¿alguien sabe cómo murió Acab? Una flecha tirada al aire que pegó. Él ni siquiera él no se identificaba como el rey de Israel, él estaba en el grupo y una flecha pegó en la juntura de su armadura. En el único lugar donde podía entrar, entró la flecha, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Elías, para que se cumpliera lo que Micaías le estaba declarando también. Así que, ¿y saben cómo murió el presidente Kennedy? Una bala. Bueno, no fue su carruaje, fue su carro. Pero también murió de esa misma forma. Así que no hubo, y así como hubo un Acab
y una Jezabel, el profeta dijo dos cosas muy claras. Habló del sistema, hablando de la Iglesia Católica, pero también mencionó a la señora Kennedy, se me olvida el nombre de ella, Jacqueline, creo que era. Jacqueline, que luego fue conocida cuando se casó nuevamente como Jacqueline Onassis. Jacqueline fue una mujer que marcó una pauta en la moda de las mujeres, igual que lo hizo Jezabel. Dice la palabra del Señor que Jezabel le enseñó a las hijas de Israel a pintarse con antimonio. Entonces, hay una serie de similitudes, pero también quiero mostrarles el paralelismo. Cuando Acab aparece Jezabel y aparece Elías. Cuando aparece un hombre con el carácter de Acab, no un hombre malo, uno que parece estar temeroso de Dios, Herodes, aparece también Herodías. Y aparece un hombre con el espíritu y virtud de Elías, Juan el Bautista. Y en este tiempo final aparece Kennedy. El sistema religioso es representado por él, porque ahora él es el primer presidente católico, y aparece, y Dios envía el espíritu de Elías nuevamente en el séptimo mensajero. Ellos se van, pero usted sabe lo que dice la palabra: el hombre muere, pero el espíritu continúa su obra. Ahora qué coincidencia que después de, no sé, 50 años, del 62 al 22, estoy comparando esto. En los días del presidente Kennedy hubo una fuerte tensión militar por parte de un tercer país pequeño, Cuba, que estaba recibiendo apoyo de Rusia en el conflicto armado del 62. ¿Recuerdan los buques rusos que estaban llevando ojivas nucleares a Cuba? Y Cuba es el vecino, está a pocos kilómetros, a una muy corta distancia de la costa de Florida, en Estados Unidos. Así que hubo una fuerte tensión militar entre Rusia, el Reino del Norte, entre Rusia y Estados Unidos. En el tiempo en que un presidente católico estaba gobernando, un tercer país pequeño fue producto de un conflicto. Y 50 años más tarde, tenemos un tercer país pequeño que está participando de un conflicto en el cual también está generando tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Y qué coincidencia que es, 50 años más tarde, cuando el segundo presidente católico que ha tenido Estados Unidos está en el poder. Esto les muestra que hay un escenario y que hay fuerzas detrás del telón que se están manifestando, y cuando aparece una, aparece la otra. De la misma forma que cuando apareció Abel, estaba ahí Caín. De la misma forma que cuando apareció Jacob, ahí estaba Esaú. De la misma forma que cuando apareció Jesús, ahí estaba Judas también. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que esas fuerzas están allí para pelear la una con la otra. Es una guerra espiritual verdaderamente lo que se está dando. Y estos son símbolos materiales de lo que está aconteciendo espiritualmente. ¿Pueden ver las coincidencias? Hay un patrón. El profeta dice en el mensaje la restauración del árbol novia. Dice en el párrafo 331. Este mensaje fue predicado el 22 de abril de 62 y dice, y no lo dice la Biblia en Apocalipsis 13, esta nación es número 13. Está hablando de lo que dice Apocalipsis 13 cuando habla de la mujer. Dice, tiene 13 franjas, tiene 13 estrellas en la bandera. No es que tiene 13 estrellas, la bandera de Estados Unidos tiene 52, me parece. 52 estrellas, son como 50. Pero fueron 13 colonias las que originaron la independencia de Estados Unidos. A eso se refiere el profeta. Dice 13 franjas en la bandera, 13. Todo en ella es 13. 13 colonias, 13 todo. Y ella se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis 13, puede identificar allí. Está hablando de la nación de Estados Unidos. En el párrafo 332 él dice, y la Biblia dijo que ella se levantó como un corderito. Libertad de religión. 2 cuernitos pequeños, el civil y el eclesiástico. Y después de un tiempo, estos se reunieron y él habló como el dragón e hizo todo lo que el dragón hizo en presencia de él. Y la Biblia dice, hicieron una imagen a la bestia, la confederación de iglesias, justamente a lo que han entrado ahora mismo, acá en la ciudad de Nueva York. ¿Qué es eso? Torre de Babel. Ecumenismo, es el ecumenismo. Sigue diciendo, y esa gran y enorme morgue está allá,
Y todos ustedes, metodistas, bautistas y pentecostales, y todos ustedes, pueblo ecuménico acá afuera, queriendo cosas como esas y vendiendo sus primogenituras para unirse a ese grupo de Babilonia. ¿Qué les pasa? Seguro, dice, están vendiendo sus primogenituras como Esaú por un plato de lentejas. Es todo lo que van a recibir, no es más. Dice el párrafo 333, formó una imagen a la bestia exactamente. No le teman ustedes al comunismo, témanle al catolicismo. Dicen que vendría con halagos como un cordero, pero dice, vigilen. Allí detrás es un lobo, es engañosa. Ustedes vigilen eso, sí señor. Pues eso es contrario a la palabra. Lo que la palabra de Dios dice tiene que cumplirse. Ya estamos terminando con estas porciones de la restauración del árbol novia, pero tenemos que pasar por allí para que usted sume mucha información. Dice el 334, el comunismo no está haciendo más que desarrollar un papel en las manos de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo? Y que Nabucodonosor estaba haciendo el plan de Dios. ¿Sabían ustedes que con dolor hay que decirlo porque amamos a Israel y que Dios bendiga a Israel porque lo amamos? Pero Dios tuvo que usar un hombre como Hitler para sacarlos de donde estaban y que desearan volver a la tierra, que es su verdadera herencia. Así que, terrible, pero Dios tuvo que actuar de esta forma. El comunismo no está haciendo más que desarrollar un papel en las manos de Dios, exactamente. ¿Y por qué tienen que llevar a cabo eso a cabo ellos? Dios tuvo que permitir el comunismo para hacer que su palabra, viniera a cumplimiento. Seguro, eso es. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Habían pensado ustedes en eso? Dios tiene que hacer que su palabra se cumpla. Aquí tengo una comparación. ¿Cómo lo ven? Hay un par de encabezados allí. ¿Logran leerlos? Hermano Scott, ¿logra leerlos? Muy bien. Si ustedes ven, un encabezado, esto es de publicaciones recientes, de estas semanas que han pasado. Uno es que Israel ha estado haciendo una mediación entre Rusia y Ucrania. Y dice que es un campo minado para Israel el hacer esto. Ahora, ¿por qué Israel ha querido hacer esto? Por una razón. Resulta que a la hora de indagar, uno de los peores problemas que tiene Israel entre su vecindario es con Irak e Irán, que han tenido sus propios programas de enriquecimiento. Entonces, cuando la comunidad internacional ha querido entrar a supervisar para vigilar qué están haciendo estos países que son, al ser del Islam, no todo el Islam es malo, pero hay islámicos que son muy extremistas y estos dos tienen gobiernos extremistas. Uno de ellos, el famoso presidente Mahmoud, que hubo hace varios años, fue el que dijo que el holocausto judío nunca había ocurrido, que nunca murieron 6 millones de judíos, negando eso, porque son enemigos de Israel. Pero entonces la comunidad internacional los acorraló para decir, un momento, si ustedes van a entrar a enriquecer uranio, queremos saber para qué lo quieren. Ellos dijeron, lo queremos para nuestras plantas nucleares, para generar energía. Lo que estaban vigilando era que no hicieran bombas atómicas, bombas nucleares. Ahora, ¿quién fue el aliado que aceptó intermediar en esa supervisión? Fue Rusia. Rusia estaba siendo aliado con Israel para ir y supervisar de que países como Irán e Irak no tuviera propósitos equivocados con el enriquecimiento de uranio. Así que está metido en un zapato Israel. ¿Por qué? Porque a él le sirve, o sea, dentro del conflicto armado a él no le sirve tener a Rusia como antagonista. ¿Por qué? Porque estaba jugando un papel de aliado para ayudarlo a él con su vecindario. ¿Entienden? Esto es como decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así, ¿verdad? Dentro de la estrategia global. Y el segundo artículo que ven a la derecha es de un economista, este es un español, es un asesor económico y él dice, la guerra tiene un objetivo, dice, el dólar. Yo lo compartí con algunos hermanos para que lo vieran y resulta muy escuchar. Voy a rescatar 2 frases que él dijo. Él dijo, vigilen a China. ¿Por qué? Porque China
sus propias herramientas financieras que le pueden dotar a Rusia de medios para sus pagos internacionales. ¿Por qué? Porque la comunidad mundial, lo que es la OTAN, le cerró la llave de lo que llaman el código SWIFT para poder hacer pagos internacionales. Lo castigó a Rusia por lo que está haciendo con Ucrania. Entonces China no se ha vuelto en contra de Rusia, y más bien tiene instrumentos para poder ayudarle. Pero también esta situación está provocando que el valor del dólar se esté cayendo. En la situación económica mundial hay algo que se llama monedas de refugio, como el franco suizo, en otras ocasiones el yen japonés, dependiendo de la circunstancia. El franco suizo es un claro caso de una moneda de refugio. ¿Qué es una moneda de refugio? Cuando sienten que por los conflictos financieros, políticos o armados, las monedas de los países se pueden tumbar. Es decir, que usted tiene $1.000.000, pero mañana vale la mitad. Para no perder eso, usted cambia esos dólares y los compra en otro tipo de moneda que no va a ser afectada. Eso es lo que llaman una moneda de refugio. Bueno, Europa está temiendo que el dólar se caiga. Y para los que no lo saben, el profeta dijo que un día el dólar serviría para empapelar las paredes de las casas. Así que estamos hablando de cosas que están profetizadas. Usted puede ver el entorno y decir, vea lo que pasó en los días de Kennedy, vea lo que está pasando ahora en los días de Biden. Los dos presidentes católicos, los únicos presidentes católicos que ha tenido Estados Unidos. Vea el conflicto, vea la tensión, vea la profecía del dólar, vea lo que el carácter con el que China se está mostrando, que es una de las 3 cortinas de las que habló el profeta. Es decir, que los encabezados de hoy, como decía el profeta, eventos modernos son aclarados mediante profecía. Prácticamente, usted leyendo el periódico hoy puede agarrar cosas que el profeta dijo y decir, estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito. Vea los cumplimientos. Ahora, aproximándonos ya buscando la segunda mitad de nuestro tema y apurándolo, relacionemos el misterio de la iniquidad con el tiempo del tercer ay. Esta parte es muy importante para darle un contexto. Les prometo que si usted se esfuerza en poner atención a lo que vamos a decirle, va a haber cosas que usted no había visto nunca y que están ahí muy ricas para ser estudiadas. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Estas son las palabras de San Pablo a Tesalonicenses, la segunda epístola. También dice el libro de Hechos, verso 29 del capítulo 20, son palabras de Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Allí, eso se casa muy bien con lo que dijo Pablo. Ya está en acción. En los días de Pablo él dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Luego, San Judas, en el capítulo 1, del verso 3 al 4, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiendan por la fe una vez dada a los santos significa no cambien la fe, defiéndanla, sosténganla, no permitan que nada cambie. Y dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo llamó, por cierto, lo llamó en algunas partes enemigos de la cruz. Juan dijo en su epístola, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora quiero mostrarles esta pequeña escalinata, que es como el caminar, el progreso del misterio de la iniquidad. Cómo se ha ido desarrollando este misterio del anticristo desde los tiempos iniciales. Ustedes saben que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos hablan de las 7 edades de la iglesia, que además de que ser una carta directa a las 7 iglesias de Asia Menor, también tiene un tipo espiritual y nos habla del recorrer
de la obra de Dios durante 2000 años de iglesia gentil. Todos sabemos eso, ¿verdad? Amén. Muy bien, estamos claros. No quiero una hermana María José, ¿comprende lo que trato de decir? Amén. Muy bien. Vean los textos que hay en Apocalipsis 2 y 3. En Apocalipsis 2:6 dice: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí deja estos son como migas de pan, como en el cuento de Hansel y Gretel, que Hansel y Gretel empezaron a dejar migas para poder encontrar el camino de vuelta a casa. Dios, su Espíritu Santo, en la palabra, nos está dejando migas para poder identificar en cada edad de la iglesia el progreso que el misterio de iniquidad está teniendo. Ahí está diciendo: aborreces, le está diciendo al primer mensajero, que era Pablo, aborreces la obra de los nicolaitas. ¿Alguien recuerda lo que significa nicolaísmo? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra nicolaísmo? ¿Ah? Conquistar al laico, conquistar al laico. Nico significa conquistar, laos viene de laico. El nicolaísmo es conquistar al laico. En los días de Cristo, Cristo lo condenó diciendo: fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra por un prosélito, y luego termina siendo 2 veces más hijo del infierno que antes. Bueno, Pablo era enemigo de eso. Pablo había descubierto muchos que decían ser apóstoles y no los eran, los había desenmascarado. Así que todo comienza con ese espíritu nicolaíta en la primera edad de la iglesia. Luego en la segunda de la iglesia, ya Dios en el verso 9 de Apocalipsis 2 lo llama el trono de Satanás. Continúa avanzando y en Apocalipsis 2:24, en la siguiente edad de la iglesia lo llama, ya están hablando de estudiar las profundidades de Satanás. Luego, en Apocalipsis 3:1, ya esto es en la iglesia de Sardis, en los días de Lutero, dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Luego, en la edad de Filadelfia, vuelve a nombrarlo como sinagoga de Satanás, para finalmente la corona, la cereza en el pastel, está en Apocalipsis 3:20, arriba a la derecha. Llegó a un punto, ustedes saben, Apocalipsis 3:14 en adelante dice: te vomitaré de mi boca porque eres tibia. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibia, te voy a vomitar de mi boca. Porque dices que me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres pobre, ciega, desnuda, cuitada, una desventurada, y no lo sabe. Ha llegado, es la iglesia del tiempo del fin, la cual está en un tiempo de ceguera espiritual. Pues en ese tiempo, cuando ha coronado el misterio de la iniquidad, Cristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El profeta dice: no ha habido un tiempo más terrible que la edad de la Odisea. Al final, ¿por qué? Porque es cuando por primera vez escuchamos a Cristo declarar: estoy a la puerta. Ya Cristo no está en la iglesia, Él está fuera de la iglesia porque la iglesia lo ha rechazado. ¿Cómo rechazaron a Cristo? Rechazando su palabra. Él está fuera de la iglesia llamando, tocando la puerta. ¿Saben lo que dice el profeta de esta cita? Que hoy en día muchos predicadores, sobre todo los evangelistas, utilizan esta cita para exhortar a las personas: abre la puerta de tu corazón y recibe a Cristo. Pero el profeta dice: pero esa cita no se refiere a abrir la puerta de tu corazón, dice. No está hablando eso no está apuntando a gente que va a ser evangelizada porque no conoce de Dios. Está hablándole a la iglesia, a la gente que está en la iglesia. Abre la puerta. Esta es una exhortación en el tiempo del fin. Finalmente, estudiamos más a fondo este avance que les mostré. ¿Pudieron ver los rastros? ¿Vieron las migas de pan? ¿Cómo va mostrándose el incremento del misterio de la iniquidad? Pero estudiamos más a fondo este avance y lo que el profeta llamó la Trinidad del diablo. El profeta habló de la Trinidad del diablo. Vamos a ver qué es lo que dice. Y aquí quiero que presten mucha atención. Esto no se lo pierdan, por favor. Traten de captar esto. En 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga,
Aquí Pablo está diciendo, no piensen que el día del Señor está cerca. Hay cosas que tienen que cumplirse. ¿Qué se tenía que cumplir? Dice el verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? El día del Señor, dice. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya él allá en el monte de Dios se sentó en el trono de Dios, quería ocupar su lugar. Ya hemos hablado mucho de eso. Él lo odia a usted porque en Apocalipsis 3:21 dice, el que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono. Y usted sabe que usted es dueño de la promesa que él nunca podrá tener. ¿Dicen amén? ¿Lo saben? Muy bien. Sigamos leyendo. Brinquemos al verso 5. No, sigamos con el verso 5 y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Ustedes saben qué es lo que detiene al diablo? Al anticristo. Ustedes lo han oído, yo se los he predicado. Dice, ustedes saben qué es lo que... Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No en cualquier momento, a su debido tiempo, dice. Se manifieste. Verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene el misterio de la iniquidad? ¿Qué es lo que detiene a que ese anticristo tome absoluto control del mundo? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? En el mensaje predicado en la tarde del 30 de julio del 61, el propósito séptuple de la visita de Gabriel a Daniel, párrafo 111, él comienza a decir, ahora, ¿cuál es otra cosa que sería conocida? Miren hoy día las iglesias, aquí está, espero que no duela, pero tengo que decirlo. 112 dice, en aquel día habrá un anticristo que se levantará. Ahora, recuerden, cuando entremos en los sellos, ese anticristo cabalga allí por esos sellos. Daniel habló de eso aquí, el príncipe que vendría, él sería cortado, Jesús lo sería, para hacer la expiación por el pueblo. Pero ese príncipe que se levantaría, que causaría la abominación, que haría la desolación, esa fue Roma, a través de Tito, y esta vez es un príncipe saliendo de Roma que lo hará. Y él será revelado en el día postrero. Ahora oigan, haciéndose a sí mismo Dios. ¿Cómo nos advierte el Espíritu Santo en Segunda de Tesalonicenses? Dice, abramos allí, Segunda de Tesalonicenses, y entonces ustedes no tendrán mi palabra, sino la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 12. Veamos, capítulo 2, verso 12. Sigue diciendo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. Comencemos más arriba en el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Esto es Pablo por el Espíritu Santo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Sigue diciendo, ¿quién es él? Aquí, ¿alguien sabe? Es el Espíritu Santo. ¿Quién está deteniendo al espíritu de anticristo? El Espíritu Santo lo está deteniendo. Siempre lo he predicado así. Y entonces, ¿cuándo? Dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Precisamente en el tiempo cuando el Espíritu Santo esté siendo quitado. Y este se está preparando para salir ahora mismo. ¿Por qué se va él? Para llevarse a la iglesia con él. Revelado, Pablo hablando bajo inspiración. Lo que está diciendo el profeta aquí es, el Espíritu Santo está deteniendo el poder del anticristo. Está deteniéndolo. ¿Y dónde está ese Espíritu Santo? En su novia, en su iglesia. Pero cuando ocurre el rapto y la novia se vaya con Cristo a las bodas del Cordero, ya no va a haber una gota de Espíritu Santo en la tierra y la oscuridad va a tomar el control. ¿Cuándo la oscuridad toma el control? Cuando la luz se apaga, cuando la luz se aparta. Ya no va a haber luz espiritual
La más densa oscuridad tomará control de esto y vendrá el reinado dictatorial del anticristo. Vean esta imagen que les estoy poniendo aquí, porque quiero explicarles una problemática. Voy a hacerme para acá. Voy a hacerme para acá, para que podamos verlo. Vean la problemática que tenemos allí. Primero, del lado izquierdo, es una balanza. ¿Pueden ver la balanza? Del lado izquierdo tenemos que no hay rapto si no viene el anticristo. Tiene que venir primero el anticristo según la palabra de Dios, porque dice en el sentido de que el día del Señor vendrá, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que no hay rapto hasta que no venga el anticristo. Pero del otro lado dice que no puede venir el anticristo porque hay quien lo detiene. ¿Y quién lo detiene? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Entonces, aquí tenemos un pensamiento circular. Por un lado, el anticristo no puede manifestarse porque el Espíritu Santo en la iglesia está aquí. Pero para que la iglesia se vaya, tiene que venir él. Y él no puede venir porque el Espíritu Santo está aquí para detenerlo. ¿Se da cuenta que aquí hay un pensamiento circular? ¿Cómo entendemos? Ahora sí, por eso en la parte de abajo yo puse una pregunta. ¿Cómo entendemos estos eventos? ¿Cómo ocurren estos eventos para que no parezca una contradicción? Porque aquí lo que falta es revelación. No hay contradicción. Hay una explicación que el profeta da. Y yo quiero enseñárselas para que ustedes no lo vean tan simple como en blanco y negro, sino que ustedes entiendan los matices que tiene cada etapa. ¿Comprendieron lo que traté de decirles? La palabra del Señor dice que la venida del Señor, el día del Señor, no vendrá hasta que se manifieste primero el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Pero también dice que al momento presente hay quien lo está deteniendo. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo que está en la iglesia, que la va a levantar en el rapto a las bodas del Cordero. Entonces, repito, este pensamiento circular, que pareciera ser contradictorio, pero no lo es. Ese pensamiento circular que dice, Cristo no va a venir hasta que no se manifieste el anticristo. Pero el anticristo no puede venir porque el que lo está deteniendo, el Espíritu Santo en la iglesia, se tiene que ir primero. Y la segunda venida del Señor es para encontrarse en los aires con la iglesia, con la novia. Entonces pareciera que un verso tropiece en el otro, aunque no es así. Y es lo que quiero que veamos en los próximos minutos. En el cuarto sello, predicado el 21 de marzo del 63, en el párrafo 158, el mensajero dice, en la cuarta etapa de su ministerio es llamado la bestia. Primero fue llamado el anticristo, luego es llamado el falso profeta y luego es llamado la bestia. Y lo hallamos aquí siendo llamado de bestia. Ahora quiero que noten, eso fue después del cuarto caballo. ¿Cuál es el cuarto caballo? El jinete del caballo amarillo, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda el nombre que es el mismo jinete? Dice el mensajero, nada más cambia de color. Pero ¿alguien recuerda el nombre de ese jinete? Ese jinete se llama muerte. Y el Hades, el infierno, viene tras él. Es como lo declara la palabra. Es cuando se revela, cuando es revelado su nombre, cuando él se manifiesta. Todavía no se ha manifestado. Ese cuarto jinete todavía está para manifestarse. Ahora, recuerden algo. ¿Qué fue lo que contrarrestó el ataque del primer jinete, el caballo blanco? Fue el primer ser viviente, el león, diciendo, ven y mira, para revelar el misterio. Porque es con revelación. ¿Por qué perece mi pueblo? Por falta de entendimiento. Entonces viene la revelación para apercibir a la gente. Así que cuando aparece el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, aparece para contrarrestar su ataque. Para contrarrestarlo, aparece el león. Y ustedes saben lo que representa, dice el profeta. Hay 4 evangelios que anteceden el libro de los Hechos, los gloriosos Hechos del Espíritu Santo, dice. Como esos 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios, que lo anteceden. Dice, ese león representa el libro de Mateo, dice. Luego está el segundo ser viviente, que era el buey, el animal de sacrificio. ¿Cómo contrarrestó el ataque del caballo bermejo, el caballo rojo? Lo contrarrestó con el espíritu
con el espíritu de del buey. ¿Qué es el buey? El animal del sacrificio. Cuando la novia, en ese espíritu, aceptó morir por Cristo. ¿Qué hubiera pasado si esos santos del pasado prefieren salvar sus vidas y niegan a Cristo? Usted no tendría una Biblia hoy. Usted no tendría un evangelio. Todo hubiera sido destruido con el paso del tiempo. Pero ellos dieron sus vidas para que usted tenga una Biblia en sus manos hoy. Sepa valorar eso. Así contrarrestó el ataque del segundo jinete, que es el mismo, nada más que cambió de color. Ahora cambia nuevamente de color al caballo negro, las edades oscuras. El oscurantismo representa ignorancia, superstición. Cuando vinieron las famosas indulgencias, cuando la gente pagaba con dinero para salvarse. Cuando un príncipe por ahí moría borracho en la cama de su amante, en adulterio, y entonces para que no, como la familia real estaba quebrantada porque ese joven se iba a ir al infierno, entonces por allí un papa creó lo que llamaban el purgatorio, y lo tenían en el purgatorio cierto tiempo para luego pasarlo al cielo. ¿Recuerdan todas esas cosas que se dieron, supersticiones? Creo que fue hace unos 10 años que un papa cerró el purgatorio, ¿verdad? Dijo que ya no había purgatorio. Dice la hermana que se llenó. Pero, ¿qué ocurrió en los tiempos del caballo negro? El buey representa a San Marcos, el Evangelio de Marcos, que presenta a Cristo como el sacrificio. Pero, ¿qué representa el Evangelio? ¿Qué representa el tercer ser viviente, que es el hombre, con rostro de hombre? El Evangelio de San Lucas, el doctor Lucas o doctor Lucano, como fue conocido, representa también la inteligencia del hombre. Y en los tiempos del oscurantismo y la superstición aparecieron hombres como Giordano Bruno, como Erasmo de Rotterdam, y su más eminente y valiente defensor, Martín Lutero, quien se paró y clavó las encíclicas en la puerta de la iglesia diciendo: es por fe, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, es por fe. Así que el ataque del caballo negro, el oscurantismo, la ignorancia, la superstición, fue contrarrestado por medio del ser viviente que era el hombre. Y queda al final el jinete del caballo amarillo, que su nombre ya fue revelado: muerte. Este es el anticristo, él es la muerte. Y detrás de él viene el infierno. ¿Y cuál es el cuarto ser viviente que queda en ese tiempo final? El águila volando. Díganme ustedes, ¿qué representa un águila volando? ¿Qué representa? Un profeta. Y por eso Dios quiso que en el tiempo final enviara un profeta. Muchos de ellos, como Martín Lutero, como Juan Wesley, muchos de ellos fueron reformadores, esos mensajeros. Pero al final Dios envía un profeta para que se cumpla la palabra, para la revelación consumar el misterio de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Pablo en Hebreos 5 creo que es? Dice, él quería hablarles de Melquisedec y de los cuerpos teofánicos y estas cosas, y él dice, pero vosotros sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, dice, sois como niños que tenéis necesidad de leche. Vea qué curioso, el león, el primer ser viviente, cuando un león es cachorro, bebe leche. Vea qué curioso que cuando un buey es cachorro, ternero, bebe leche. Cuando el hombre es bebé, bebe leche. Pero las águilas, el cuarto ser viviente, las águilas no beben leche. Las águilas comen carne desde que son pequeños. Mamá águila despedaza la presa y se la desmenuza y de pico a pico la alimenta. Y eso es lo que dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es la boca de Dios. Y Él nos ha traído un mensaje para darnos a comer de pico a pico, para alimentarnos de la revelación. Nunca ha habido tanta luz como en este tiempo final. Así que, volviendo a la cita, en la cuarta etapa de su ministerio, es llamado a la bestia, primero llamado al anticristo, luego es llamado el falso profeta y luego es llamado a la bestia. Y lo hallamos aquí siendo llamado bestia. Ahora quiero que noten, eso fue después del cuarto caballo. Es el jinete del caballo amarillo.
367 del primer sello, del 18 de marzo del 63, dice: ahora recuerden, el anticristo y la bestia es el mismo espíritu. Allí está la Trinidad. Sí, señor, son tres etapas del mismo poder diabólico. Recuerden que Nicolaíta tenía que ser encarnado antes de poder ser coronado. ¿Qué es lo que es Cristo? Cristo es Dios hecho carne. ¿Para qué vino Cristo y se hizo carne? Para manifestar, para rescatar a una iglesia, a su novia, la cual tiene el Espíritu de Cristo. Ella posee el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre del otro lado? El espíritu del anticristo se hace carne en la persona del anticristo para manifestar a la que va a ser su novia, la gran ramera. Son exactamente fuerzas opuestas que se oponen la una a la otra. Repito, recuerden que Nicolaíta tiene que ser encarnado antes de poder ser coronado. ¿Ven? Ahora fíjense en estas tres etapas. En la primera etapa, él es llamado anticristo. En la segunda etapa, él es llamado falso profeta. En la tercera etapa, es llamado la bestia. Veremos nosotros este personaje. Ya vamos a terminar, hermanos. Le doy gracias a Dios que pudimos administrar bien el tiempo. Veremos nosotros este personaje coronarse. Al espíritu Nicolaíta encarnarse para ser coronado. Lo veremos nosotros. ¿Qué dijo el profeta? Vea lo que dice Apocalipsis 18, del verso 8 al verso 10. Dice: por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, está hablando de la Gran Babilonia, y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. ¿De quién es la Gran Babilonia? ¿Dónde está ubicada? Cuando el Apocalipsis dice que está asentada sobre 7 montes. ¿Cuál es la ciudad que está asentada sobre 7 montes? Roma, la colina Vaticana, la colina... hay 7 colinas sobre las que está asentada Roma. Está hablando de la destrucción de la gran ramera. Dice el verso 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces vean a la figura. Sí, estamos hablando de la figura papal. Vean al Papa. Él ha sido poseedor él ha sido el falso profeta, pero llegará un tiempo cuando a su debido tiempo, dice el Señor, se manifieste en que ese espíritu nicolaíta se habrá encarnado y el falso profeta llegará a ser la bestia. Ve cómo sencillamente está pasando de una etapa a otra. Igual como Dios pasó de ser el Padre a manifestarse como el Hijo, a venir a ser el Espíritu Santo en su iglesia. En una hora vendrá tu juicio. En el mensaje La marca de la bestia, predicado el 15 de mayo del 54, en el párrafo 137, el profeta dice: ahora les probaré que el comunismo está trabajando directamente en las manos de Dios. Él dijo, porque tiene una obra que hacer. ¿Cuál será la obra que va a hacer el comunismo? Dice, directamente en las manos de Dios Todopoderoso, para destruir la ciudad de Roma. Y recuerden, yo digo esto como profeta de Dios. El imperio ruso dejará caer una bomba atómica de algún tipo sobre la ciudad del Vaticano y la destruirá en una hora. Así dice el Señor. Así dice el Señor, dicho por un profeta. En el cuarto sello, párrafo 195, él dice: miren, viene cabalgando como un caballo amarillo. Al aparecer en su cabalgada, su última cabalgada, esta es su última cabalgada ahora. Esto no es en nuestro día, dice él. Esto no es en nuestro día. Será más adelante. Es el sello predicho. Porque cuando esto suceda, la iglesia ya habrá subido. Así que no diga, yo he oído alguna vez que alguien dice: yo quiero ver cuando arda
Babilonia. Y yo le digo, no, yo no. ¿Por qué no, hermano Eric? Porque para ese entonces la novia ya se fue y yo no me voy a quedar. No, señor, no. La iglesia ya habrá subido. Cuando Cristo aparezca en la tierra, dice, como aparece este individuo y llega a ser completamente el diablo. Vea, así como la plenitud de la divinidad se vació en Cristo. Este personaje, dice, llega a ser completamente el diablo. Desde anticristo a lo largo, a través de falso profeta y luego la bestia, el diablo mismo. Ahora sí pueden entender que estas etapas de no puede, decía Tesalonicenses capítulo 2, el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Entonces ha habido manifestaciones. Se manifestó como el anticristo, como el falso profeta y llegará a ser la bestia. Pero son diferentes etapas, son como escalones del misterio de la iniquidad. ¿Sí pueden verlo? ¿Pueden darse cuenta de lo que estoy diciendo? Decíamos que una cosa hacía tropezar con la otra, pero no, si podemos decir que desde el principio de los días de Pablo el misterio del anticristo se estaba manifestando. Juan dijo, ahora hay muchos anticristos. Antipalabra quiere decir. Pero luego, a lo largo del tiempo, se manifestó el hombre de pecado. ¿Cómo? En la figura de ese falso profeta. Ustedes saben lo que ocurrió en el año 325. Había unos pocos valientes que querían mantener, según lo que decía San Judas, guardar la fe, pelear ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero otros empezaron a hacer cambios. No. Cambiamos, introdujeron la figura de la Santísima Trinidad, la cual no aparece en la Biblia. Ese es un término que usted no lo encuentra en las Escrituras. Eso fue debate entre Arrio y Atanasio durante 200 años, hasta que un abogado romano llamado Tertuliano creó una palabra que nunca nadie había creado, triune, 3 en 1, como el aceite. Triune, 3 en 1. Y se creó la doctrina, como dice, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. De ahí salió la doctrina de la Trinidad. No hay nada en la Biblia para sustentar eso de 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Eso es producto de la deducción del razonamiento humano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Oye, Israel, dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también lo hace y tiembla. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Así que nos damos cuenta de que a partir del año 325 se introdujo una doctrina politeísta, ¿es cierto? Y empezó la Iglesia Católica Romana en los tiempos de Constantino. Con un mazo votaron de un mazazo a Júpiter, pero pusieron la estatua ahí de San Pedro y empezaron a clamar para que San Pedro intercediera por ellos. Votaron la estatua de Hermes, pero pusieron a San Pablo. Votaron a Afrodita, pero pusieron a María. Empezaron con una adoración politeísta, idólatra. Cambiaron el bautismo, introdujeron la doctrina de la Trinidad y tomaron la palabra papa. Quiero que sepan que el papa era un hombre, era una forma, no digo cariñosa, una forma coloquial de tratar al obispo de Roma. El único que se le llamaba papa era el obispo de Roma. Pero resulta que Roma, por el Imperio Romano, se convirtió en el obispado que tenía más importancia económica, había más comercio, había más poder político. Entonces, como que el obispado en Roma empezó a crecer por encima de los demás, por circunstancias que no son bíblicas, sino político-económicas. Y entonces dijeron que el Papa sea el obispo que está por encima de todos los obispos. Y se estableció lo que llaman el papado. Allí apareció el falso profeta. Esa es la figura del falso profeta. ¿Qué es lo que tiene el falso profeta en su corona? ¿Cuál es la corona papal? La corona papal dice Vicaris Filii Dei, el vicario de Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo. Y no me voy a meter con lo del 666 porque no salimos esta mañana. Pero él está allí coronado. ¿Y qué es lo que decía Tesalonicenses? Que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Tanto, dice el hijo de perdición, tanto que se opone a Dios a tal punto que se sienta
en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Yo he escuchado programaciones católicas donde he oído feligreses, creyentes católicos que dicen que el Papa está investido de divinidad. Yo lo he oído, lo dicen claramente. Pero él viene a ser el falso profeta. Y el falso profeta en los tiempos que se aproxima el tercer ay, que es la tercera guerra mundial, tiene que ser la encarnación misma del espíritu nicolaíta, llegará a ser la bestia. Sencillamente es un escalón. Entonces, con esto, con esa explicación que yo les doy, es completamente comprensible, se calza perfectamente con lo que dice la Biblia, de que el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado se manifestó en el falso profeta. Luego vino otra etapa, vino la etapa de la luz, de la restauración de todas las cosas, vino el mensaje de la hora, el Espíritu Santo llenando su iglesia para llevársela. Y entonces, ahora que el Espíritu Santo parte con la iglesia a las bodas del Cordero, ahora que no hay Espíritu Santo que lo detenga, ahora sí, ese Espíritu llega a tomar absoluto control de la humanidad. Y ocurrirá la tercera guerra mundial y millones morirán en una fracción de segundo. Y ustedes ya vieron el dibujito que les puse ahí. Sí, hay una bomba atómica, hay una bomba nuclear que tiene un nombre, está lista para Roma, para el Vaticano. Alguien puede decir, uy hermano, eso no se dice, y menos en público. Es una enseñanza, yo no puedo desviarme de la enseñanza. Yo tengo que hay cosas en las que estoy correcto de que esas cosas no se dicen, porque son cosas muy atrevidas. Pero cuando un profeta dice, así dice el Señor, hay que respetar el así dice el Señor. No podemos salirnos de eso. Cuando Cristo aparezca en la tierra, aparece este individuo y llega a ser completamente el diablo. Desde anticristo a lo largo, a través del falso profeta y luego la bestia. El diablo mismo. Y él está cabalgando un caballo amarillo, ¿ven? De todos los varios colores mezclados para que sea pálido y color de muerte. ¿Cuál es el mensaje para este día? Para la novia, porque el anticristo es para la humanidad que se pierde, para los que caen en el poder de engaño. Pero para la novia, ¿qué tenemos que decirle? Lo que dice Apocalipsis 18, 2 al 5. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Escuché hace poco un corto video que decía que habían establecido que Vaticano tiene el doble de lo que se necesita para quitar la pobreza en el mundo, para solucionar los problemas de educación, hambre, vivienda. Tienen el poder económico para hacer de la vida material en la tierra un paraíso. La potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Y no está diciendo salgan de Roma, salgan del catolicismo, salgan del sistema, porque la denominación está en ese mismo sistema. Recuerden que ella es la gran ramera, madre de todas las rameras. Cualquier denominación religiosa que le dé la espalda a una porción de la palabra para adoptar un credo humano, esa ha adulterado de la palabra, le ha dado la espalda al esposo. Ella es una ramera. Así que nos damos cuenta de lo que dice. Y otra vez oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bendito sea el nombre del Señor. Perfecto. Hoy ha sido una enseñanza con mucha Biblia, con mucho mensaje. Me acosté a las 4 de la mañana terminándolo.
pero yo quería mostrarles un cuadro completo. No solamente quería que supieran, porque dicen, sí, hermano, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces hay que repetir y repetir muchas veces. Ha ocurrido que yo he ido a un país donde visito una iglesia y predico algo, y viene el hermanito y me dice, hermano Eric, yo nunca había oído eso. Y vuelvo al pastor, y el pastor está así. Y yo sé lo que el pastor está pensando. Te lo he dicho como 30 veces. Yo sé que es cierto. Y muchas veces, ¿no recuerden ustedes cuando prediqué durante 6 meses pura adopción? Adopción. Y me decía, hermano Harry, así se hace para que se pegue. Él sabe que estoy diciendo verdad. Él es uno que llega y predica y dice, yo nunca había oído lo que usted dijo, hermano. Claro que lo han oído, claro que sí. Pero tiene que penetrar. Hoy fuimos un poco enfáticos porque queremos dejar algo claro. Ustedes pueden ver el escenario político mundial actualmente. Ustedes van a ver que definitivamente no podemos decir que el conflicto armado con Ucrania es la tercera guerra mundial, a menos que tenga una escalada. Sabemos que el hombre de pecado se tiene que manifestar. Sabemos que los hijos de Dios se tienen que manifestar. Entonces alguien podría decir, entonces falta mucho. No diga eso. ¿Sabía usted que un 70% de las profecías mesiánicas se cumplieron en las últimas 24 horas de vida de Cristo? Recuerden cuando les he hablado de que una obra rápida rodeará la tierra. Nosotros podemos vernos en una reacción en cadena, una serie de acontecimientos que desencadenen en el rapto de la iglesia rápidamente. Si 70% de las profecías del Mesías se cumplieron el día de su crucifixión, el rapto de la novia quizás es igual. Así que lo que estamos viendo es que los acontecimientos actuales, el escenario político actual, es una plataforma que apunta. Cuando yo oí a un economista decir, vigilen el dólar, se está cayendo. Yo recuerdo la voz de un profeta que dijo, el dólar va a servir para empapelar las paredes. Cuando él dijo, vigilen al rey del norte, se va a hacer un solo istmo. Y ese tiene un propósito y va a quedar hasta el final porque tiene un propósito. Tiene una bomba con un nombre para ser lanzado, para que se cumpla la palabra. Es un instrumento en las manos del Señor. Y yo veía, todo el mundo juraba, hace 5 años, hace 7, 10 años, todo el mundo juraba, después de la perestroika, de la caída del muro de Berlín, todo el mundo juraba que el comunismo o el poder que tenía el comunismo había desaparecido, que eso ya no existía. Vean hoy, como le llaman, al oso. Vean hoy a Putin. Vean hoy lo que está pasando con Rusia. Estaba dormido, no se había muerto, porque tiene un papel que cumplir. Señores, hermanos y hermanas, estamos en tiempos bíblicos. Estamos viendo el cumplimiento. Así que erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor. Espero que la enseñanza de hoy sea buena para ustedes. Y vaya y no se quede solamente con la información aquí. Vaya y ore y diga, Señor, ¿y esto? ¿Y esto a mí de qué me sirve? Porque si no lo podemos tomar para nuestra propia vida, poco beneficio nos da. Pero también el pueblo perece por falta de conocimiento. El profeta dijo, la predicación te condena, pero la enseñanza te posiciona. Esto nos está enseñando que Dios sigue aquí, que la obra de Dios sigue caminando y que nosotros tenemos un papel que protagonizar en este tiempo. Vamos a venir en oración y así le pediremos al cantante que se prepare para despedirnos. Amado Padre Celestial, en esta hora yo te doy las gracias, Señor, porque tú me permitiste compartir este tema. Sé que las enseñanzas son largas, son cansadas, Señor, y te pido que premies a este pueblo por esforzarse, Señor. Te pido sobre todo que el premio que reciban ellos por este esfuerzo sea el de haber recibido en sus corazones vindicaciones de la palabra, Señor. Quizás el espíritu del anticristo iba a susurrar al oído de alguien en el futuro que esa interpretación de que el que detiene al anticristo es el Espíritu Santo está equivocado. Quizás hubiéramos fallado o tropezado en eso, en esa contradicción. Pero hoy, Señor, tú revelaste lo que dijiste en boca de un profeta para poder comprender
porque estos son acontecimientos que están concatenados, encadenados, enlazados el uno con el otro, como peldaños en una gradería, Señor. Y hemos visto las etapas y podemos comprender, y te damos gracias, Señor, porque enviaste un ministerio como ese para poder ser comprendido. Padre, ayúdame a mí, un hombre torpe, Señor, que no lo puede hacer bien. Ayúdame a mí a ser de bendición para tu pueblo, y ayuda a este pueblo, Señor, para que pueda recibir y atesorar estas cosas. En el nombre de Jesús, que estas cosas nos ayuden a caminar mejor, Padre, porque estamos viendo que el día se acerca. Estamos viéndolo, como dije en la otra prédica, estamos oyendo los rumores, ya se oyen las voces de la guerra, Señor. Y queremos estar listos en nuestros corazones. Estas cosas te las pedimos dándote gracias, Señor, pidiéndote que lo que el pueblo obediente esté necesitando, al esforzarse en enfocarse en el reino de Dios y su justicia en esta mañana, tú se los concedas mediante la añadidura. Si alguien está enfermo, levántalo. Si alguien está necesitando algo material, súplelo. Si alguien tiene una situación que no sabe cómo arreglar, contéstale. Padre, envía la añadidura a este pueblo que hoy ha escuchado tu palabra. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén.